Buenos días niños, bienvenidos a una actividad más aquí de Se Aprendo en Casa. El día de hoy vamos a hacer el plan lector, ¿ya? Vamos a leer La lechuza y el algarrobo. Nuestra meta de hoy es que tú puedas leer y obtener información de textos narrativos. ¿Listo? La lechuza y el algarrobo. Entonces, antes de la lectura, vamos a observar el texto que vamos a leer, ¿ya? Fíjate bien en las imágenes que acompañan el texto. Lee bien el título, La lechuza y el algarrobo. Piensa en cómo se relacionarán estos dos personajes, ¿no? La lechuza, el algarrobo, ¿no? ¿De qué crees que tratará entonces el texto? ¿Por qué lo crees así? ¿Ah? A ver, ¿qué tipo de texto crees que es? ¿Por qué? De repente un texto narrativo, un cuento, una fábula, ¿no? Que es un tipo de texto narrativo, de repente por los personajes que mencionan en el título, ¿no? Una lechuza, de repente el algarrobo es un árbol animado, ¿no? Y hasta pueden ser ellos los personajes. Listo, vamos a leer entonces la lectura. Vas a ir subrayando aquellas ideas que te parecen más importantes, que te llamen más la atención para que luego te puedan ayudar a responder las preguntas de comprensión. Recuerda que mientras leemos debemos asegurarnos de que estamos comprendiendo el texto. Si no, tendremos que volver a leer hasta lograrlo. ¿Ya? Puedes leerlo más de una vez. Además, vamos haciendo inferencias mientras leemos. ¿Listo? Empecemos. La lechuza y el algarrobo. Hace muchos años había un gran bosque donde vivían muchos árboles llamados algarrobos, que acompañados de otras especies de plantas servían de hogar y daban alimento a muchos animales grandes y pequeños. Entre estos estaba la lechuza, un ave que duerme durante el día y durante la noche sale a cazar su alimento. Como la lechuza, todos los animales del bosque vivían en armonía con la naturaleza. Pero un día, esa vida en el bosque sufrió un cambio. De pronto se escucharon ruidos extraños, ruidos que no eran creados por ningún animal conocido. Todos se asomaron desde sus casas a ver qué ocurría, cuando notaron un animal nunca antes visto en el bosque, una excavadora. Esta venía del pueblo más cercano, que estaba a 3 kilómetros del bosque. Unos trabajadores estaban arrancando los árboles para crear campos para sembrar. Todos los animales huyeron hacia el interior del bosque, pero la lechuza, que se despertó con los fuertes ruidos, quiso averiguar de dónde venía esa bestia tan extraña. Así voló y voló hacia el pueblo hasta que se tropezó con algo en el cielo y cayó de golpe al suelo. Miró hacia arriba y vio algo extraño. Eran como serpientes enrolladas en unos árboles muy tristes, sin hojas ni ramas. En realidad era lo que nosotros conocemos como cables y postes de electricidad, ¿no? Solo que para esta lechuza no era algo conocido, era un poco extraño esto, ¿no? La lechuza solo conocía los algarrobos, o sea, esos árboles nada más conocía. Unos árboles fuertes con muchas ramas y hojas, así que voló, a pesar de estar herida, hasta el más cercano para protegerse. Su tronco era muy ancho, pero estaba hueco. Con esfuerzo la lechuza se subió a una rama a descansar. De pronto escuchó una voz desde el hueco del tronco que le decía: «Quédate a descansar todo el tiempo que quieras, yo te cuidaré». «¿Quién eres tú?», preguntó la lechuza. «Soy el algarrobo», le respondió éste. «Yo te voy a cuidar hasta que sanen tus alas y puedas volar nuevamente». Pasaban los días y el algarrobo siempre le daba de comer a la lechuza, pues vivía en su tronco muchos ratones. Y así, con el tiempo, estos dos personajes se hicieron muy amigos.
Hablaban de su vida, de los bosques y de cómo las personas estaban ocupando cada vez más el espacio de los animales. Un día, la lechuza se despertó con suficiente fuerza como para volar otra vez. Quería reencontrarse con su familia, encontrar un hogar lleno de árboles como al comienzo de la historia. Tú puedes volar y escapar de la invasión de las personas, le dijo el algarrobo. La lechuza entonces alzó el vuelo y comprobó que ya estaba curada. Vuela alto para no tropezar otra vez, escuchó a lo lejos y sonrió. El algarrobo quedó triste por la partida de su amiga, pero muy satisfecho por haberla ayudado a sanar. Y para recordarla, su tronco creció en forma de lechuza. Así la tendría consigo todos los días. ¿Ves? Si ustedes observan la imagen, su tronco tiene forma de lechuza, ¿no? Qué bonita historia de dos amigas, ¿no? La lechuza y el algarrobo. Ahora nos vamos a ir con la parte ya comprensiva del texto. Como te dije, si tú necesitas volver a leer, lo puedes hacer, ¿ya? Dice, lee el primer párrafo del texto. La lechuza y el algarrobo de principio a fin, ¿ya? Cuando alguna idea no esté clara, vuelve a leerla y subraya el hecho más importante. Recuerda que puedes seleccionar una frase o una oración, pero no todo el párrafo, ¿ya? Observa el ejemplo. Miren, hace muchos años había un gran bosque donde vivían muchos árboles llamados algarrobos, que acompañados de otras especies de plantas servían de hogar y daban alimento a muchos animales grandes y pequeños. Entre estos estaba la lechuza, un ave que duerme durante el día y durante la noche sale a cazar su alimento. Como la lechuza, todos los animales del bosque vivían en armonía con la naturaleza, ¿ya? Para esta parte, la idea más importante, uno de los hechos que más resalta, es este. Entonces, por eso que lo subrayamos, ¿ya? No es necesario subrayar todo el párrafo, ¿no? Sino de lo que está en el párrafo, tú escoge la parte que más resalte, la más importante, ¿ya? Listo. Ahora lee todo el texto y haz lo mismo con todos los párrafos, ¿ya? Escribe con tus propias palabras las ideas importantes de cada párrafo. De todo lo que has subrayado, vas a ir ya volviéndolo a escribir. Miren, la lechuza y otros animales del bosque vivían en unión con la naturaleza. Esta es la idea del primer párrafo. Del segundo párrafo, ¿cuál fue? Por ejemplo, ¿no? Un día se escucharon ruidos. Eran los hombres del pueblo arrancando árboles. Del tercero es este. Y tú completa del cuarto, del quinto y del sexto. ¿Ya? Miren, acá te doy algunos ejemplos. ¿Listo? Hasta llegar al párrafo 7. Ahora, después de la lectura, ¿ya? Vamos a responder a estas preguntas. O vamos a marcarlas, ¿no? Por ejemplo, dice, ¿de qué trató la lectura? ¿De la historia de una lechuza en el bosque? ¿De la amistad de una lechuza y un árbol de algarrobo? ¿De las aventuras de un búho en la ciudad y el bosque? ¿Cuál era? Ah, muy bien, de la amistad de una lechuza y un árbol del algarrobo, ¿no? Así vas a ir marcando. ¿Cuál es el propósito del texto? Lee las opciones. ¿Qué tipo de texto es el que hemos leído? ¿Será instructivo? ¿Nos daba instrucciones, pasos? ¿Un narrativo? ¿Nos estaba contando una historia, un cuento? ¿O un informativo, una noticia, algo de la actualidad? Ah, ya, marca tú el que es correcto. ¿Listo? Vas a responder también a las siguientes preguntas marcando con una X si es sí o no, y luego vas a justificar tu respuesta. Por ejemplo, ¿había ruidos en el bosque antes de que llegaran los hombres con sus máquinas excavadoras? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Y aquí me vas a explicar por qué. Ah, porque al bosque llegaron unas excavadoras, unas maquinarias que empezaron a cortar los árboles, a arrancar los árboles, porque querían hacer más campo para sembrar, ¿cierto? Ya está, de igual manera en esta parte. Luego vas a responder a estas preguntas. ¿Por qué compara el autor los cables con las serpientes?
Se parecen, ¿verdad? ¿Y en qué se parecen? De repente en lo largo, en lo delgado que está ahí colgado, ¿no? ¿Qué creyó la lechuza que eran los postes de electricidad? Eran unos árboles tristes por ahí, ¿no? ¿Por qué los árboles le parecían tristes a la lechuza? Señorita, es que no tenían ramas, no tenían hojas, ¿no? Por eso él pensaba que eran unos árboles tristes, secos de repente. También van a completar este siguiente organizador gráfico que te va a ayudar también a resumir todo lo que hemos leído en este texto. Ya el título, ya pones ahí la lechuza y el algarrobo y luego vas escribiendo acá cuáles fueron los personajes principales, los lugares en los que suceden los hechos. ¿Otros personajes había? Sí, mencionaban algunos, ¿no? Como decir los personajes secundarios. Luego, hechos que sucedieron al inicio, ¿ya? Hechos que sucedieron en medio de la historia. Escoge algunos hechos importantes. Y al final, ¿qué es lo que pasó al final? Ya con tus propias palabras, en resumen. No necesitas copiar al pie de la letra todo, ¿ya? Ahora, acá hay algunas preguntas más para que tú respondas. ¿Te gustó la historia? ¿Por qué te gustó? ¿Ya? Al comienzo del cuento se mencionan que todos los animales vivían en armonía con la naturaleza. ¿Crees que es importante que nosotros también vivamos en armonía con ella, con la naturaleza? Ah, sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos que cuidar nuestro medio ambiente, chicos. El algarrobo y la lechuza se hicieron muy amigos. ¿Es importante para ti la amistad? ¿Cómo demuestras tu amistad? Piensa también en el final de la historia. ¿Crees que es un final feliz? ¿Por qué? Ya, algunos de repente me dirán sí, porque la lechuza fue en busca de su familia, ¿no? Hay otros que de repente me dirán no, señorita, porque el árbol se quedó triste. Ya, cada uno responde en esa parte. Ahora, en esta parte van a leer cada párrafo y me van a sacar una pregunta. Ustedes van a crear preguntas, ¿ya? Por ejemplo, del párrafo 1, puedes crear, ¿no? ¿Qué hace la lechuza durante el día y qué hace durante la noche? ¿Ya? Otra, del párrafo 2, otra pregunta. A ver, lean el párrafo 2 y qué pregunta podrían sacar que no hemos hecho en la actividad anterior, ¿ya? ¿Quién hacía el extraño ruido? Ah, la respuesta es la excavadora, ¿no? Así, por cada párrafo me sacas una pregunta. Yo aquí he puesto algunos ejemplos, pero tú puedes hacer otros, ¿ya? Otros diferentes. Saca algunas preguntas de cada párrafo. Ahora en tu diario de lectura, anímate a escribir las sensaciones, emociones, ideas y pensamientos que te han causado al leer esta historia, este texto tan bonito, ¿ah? ¿Te has sentido feliz o de repente en partes un poco preocupado? Porque esto es una realidad que a veces pasa, ¿no? En los bosques, poco a poco los árboles son talados y muchos animales pierden sus hogares porque ellos habitan en los árboles de los bosques, ¿no? Aquí, escribe cómo te has sentido con esta historia. ¿Listo? Ahora sí, vamos a evaluar nuestros aprendizajes con los siguientes criterios. Predecí y exploré el texto y la información relevante. Fuiste subrayando. Reconocí el vocabulario y los conceptos nuevos. De repente por ahí has encontrado alguna palabra nueva que no sepas qué significa, ¿no? Y has tenido que averiguar, preguntar para poder comprender un poco más esa parte del texto. Analicé el texto leído, compartí la información sobre él para asegurar que lo he aprendido o comprendido, interpreté y opiné acerca de lo que hemos leído. Bien, chicos, muy bien. Los dejo entonces para que puedan hacer sus actividades. No se olviden de enviar sus evidencias, son muy importantes. Gracias por su atención. Hasta mañana.